La historia detrás del Mesías. Capítulo 20. Yeshua, la fe o las obras de la ley. Iniciamos esta serie con el propósito de compartir una historia que no ha sido contada y que revela hechos que tuvieron lugar en un tiempo muy lejano. Y estos hechos, precisamente, nos van a ayudar a entender cómo fue interpretado Yeshua 100, 200, 300 y 400 años después de su ocultamiento. En el capítulo anterior, vimos lo que el reino de Dios significa en el contexto de la edad mesiánica implantada en este mundo. Es decir, la irrupción abrupta del reino de Dios en este mundo para evitar la inminente destrucción que se avecina. Y para entrar en la edad mesiánica, Yeshua dijo que teníamos que nacer de nuevo. Enigmáticas palabras que tienen una explicación dentro de un contexto judío. Una vez visto en el capítulo anterior el significado de las enigmáticas palabras de Yeshua en cuanto a qué hace falta para nacer de nuevo, hace falta aclarar con exactitud si con el bautismo, como se llama en el cristianismo, solo con eso y la fe en Yeshua es suficiente o no para salvarse. Es decir, ¿somos salvos por las obras de la ley o por la gracia de Jesucristo? Como argumenta el cristianismo en general. ¿Somos salvos por la fe por obra o por gracia? ¿Se puede ser salvo por las obras de la ley o tan solo por la gracia salvadora del Hijo de Dios? Prestemos mucha atención. ¿Se puede ser salvo por las obras de la ley o tan solo por la gracia salvadora del Hijo de Dios? Por ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque Jesús no salva nada. Y repetimos y pedimos todos los sentidos porque estamos pisando un terreno muy resbaladizo. Jesús no salva nada ni a nadie. Yeshua no salva a nada ni a nadie. Entonces, si esto es así, ¿qué sentido tuvo o tiene su muerte? Si Yeshua no puede salvar a nadie, ¿para qué murió? ¿Acaso hace falta un mediador entre Dios y los hombres? Porque el judaísmo rabínico nos dice que no, y el cristianismo nos dice que con la muerte de Jesús ya quedan perdonados todos los pecados, cosa que ya analizamos y vamos a ver después con gran detalle, para ver que no fue así. Para llegar a la meta de si el judaísmo de los profetas o la Torá misma nos dice si hace falta un mediador o no, vamos a comenzar por el principio. Pero si no tenemos la base de información ya expuesta en esta larga serie documental, es posible que no se comprenda nada.
Prestemos mucha atención y pongamos todos los sentidos, porque la línea que separa el judaísmo monoteísta con el paganismo es tan fina que se corre el riesgo de malinterpretarlo todo. Malinterpretar nuestras palabras y derivar en conclusiones que no estamos afirmando, por el contrario, pensar que estamos afirmando lo que no estamos diciendo. Y para entrar en esta materia, tenemos que retraernos a la época de Moisés. Moisés dijo con respecto a las obras de la ley: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18:5. Pero también está escrito lo que dijo el profeta Habacuc: el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿en qué quedamos? Comencemos. Moisés tuvo un mandamiento dado por Dios de convocar y de reunir a los hijos de Israel para instruirles en las cosas que el Eterno había ordenado. Moisés convocó a toda la comunidad de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Dios mandó hacer. Entonces, vienen relatadas todas las cosas que tenían que hacer en relación con la construcción del Mishkan, la carpa sagrada, el santuario, el tabernáculo en el desierto. Y la parashá Vayakhel nos dice lo que hicieron los hijos de Israel. Hicieron la cortina de lana azul, hicieron una cortina de púrpura de carmesí, hicieron cortinas de lino fino torcido, trabajo de maestros de tejedor, diseños especiales que podemos ver y analizar en la descripción detallada que tenemos ahí, en cuanto a la construcción del Mishkan. Y la lista presenta todas las cosas que hicieron. Y prestemos atención porque aquí está el tema que vamos a tratar y que nos llevará a responder las preguntas que formulamos anteriormente. Una de las preguntas más importantes que se hicieron los antiguos viene alrededor de la idea de hacer. La idea de hacer. Pensemos, por ejemplo, en el concepto tan importante que es en el judaísmo el concepto de la emuná, de la fe. Por ejemplo, el profeta Habacuc dice: el justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. El justo vivirá por la emuná, es decir, por la fe. Sin embargo, eso no fue lo que enseñó Moisés. Moisés enseñó: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso es lo que enseñó Moisés, el que haga, del verbo hacer en español. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Moisés dijo eso 14 siglos antes del nacimiento de Yeshua, y el profeta judío Habacuc
surge en la historia 7 siglos después de Moisés. El profeta Moisés, el más grande profeta, después de Yeshua, dice: el que haga estas cosas, vivirá por ellas. Y Habacuc, uno de los profetas menores, viene 700 años después y dice: el justo vivirá por la fe. ¿Cómo reconciliamos esto? En el judaísmo del Segundo Templo, es decir, en el tiempo de Yeshua, se discutía muchísimo sobre este mismo asunto. Cuando se estudia la enseñanza de Yeshua, se puede ver que Yeshua es pro Moisés. Se ve, por ejemplo, cuando Yeshua dice: no es el que me dice Adoní, Adoní, el que va a entrar en la edad mesiánica, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Es el que va a entrar. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Mateo 7:21. También dijo en otra ocasión: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12:50. Moisés dijo: el que haga estas cosas, vivirá por ellas. Y ahora viene Yeshua, 14 siglos después de Moisés, diciendo lo mismo. Es decir, el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Por supuesto, Yeshua habló de la fe, de la emuná, y les enseñó: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Es decir, lo que tú digas creyendo, eso es lo que tú vas a recibir. Sin embargo, Yeshua enfatizó la acción primero y la fe después. Para Yeshua, como para Moisés, la acción, el hacer, viene antes que la fe. Y la fe debe siempre seguir la acción. Y parece ser que para la gran mayoría de los judíos del Segundo Templo, el hacer era sumamente importante. ¿Cómo podemos demostrar esto? Por ejemplo, un joven judío se le acerca a Yeshua y le dice: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Mateo 19:16. Es decir, Maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para entrar en el reino? Presten atención, porque no dice qué debo creer,
para entrar al mundo por venir. Le dijo, ¿qué debo hacer para entrar en el mundo por venir? La respuesta de Yeshua a la pregunta de este judío es exactamente la misma que Moisés. ¿Qué debes hacer? Guardar los mandamientos. Lógico. Guarda los mandamientos que tú sabes. ¿Y los remite a dónde? A los 10 mandamientos que son representativos de todos los mandamientos. No idolatría. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, etc. ¿Qué respuesta dio el chico a Yeshua? ¿Dijo acaso, ¿qué más me falta por creer? No. ¿Cuál fue la respuesta en forma de pregunta del chico? ¿Qué más me falta por hacer? Por hacer, no por creer, sino por hacer. Y entonces Yeshua le dice, una cosa te falta por hacer. Recalcamos, por hacer, no por creer, sino por hacer. Y ahí está el relato que cualquiera puede comprobar. En otras palabras, para Yeshua, el hacer es críticamente importante. Por supuesto, la fe también, pero pareciera que para Yeshua, el maestro de Torá, el hacer viene primero que el creer. Yeshua está diciendo que cuando se comienza a guardar los mandamientos, de los cuales cada uno es responsable, te vendrá la fe. En otras palabras, en la obediencia a los mandamientos está escondida la fe, y cuando comienzas a hacer sobre la base de los mandamientos, la chispa de la fe que está escondida en el mandamiento, como que salta y se apodera del alma, y entonces tienes fe. Para el profeta Habacuc, las cosas son diferentes. Nos dice Habacuc que por cuanto tú tienes fe, podrás entonces guardar apropiadamente los mandamientos. Sin fe, los mandamientos no funcionan, porque el justo vivirá por la fe. Pareciera entonces que tenemos dos escuelas de pensamiento aquí. La escuela del hacer como prioridad y la escuela de la fe como prioridad. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice algo interesante. Sin fe es imposible agradar a Dios, que podemos ver en Hebreos 11:6. Es decir, pareciera que pone primero la fe. El apóstol y maestro de Torá Pablo de Tarso pareciera también que pone la fe primero, siguiendo la enseñanza del profeta Habacuc. Pablo de Tarso escribe: si tú crees, crees. Fíjense cómo enfatiza la fe. Si tú crees que Yeshua es el Señor y si tú crees que Dios le levantó de los muertos al tercer día, serás salvo y vas a entrar en el mundo por venir. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Romanos 19.
Para Pablo, la fe y solamente la fe es lo que nos pone a bien con Dios. Porque el que hace lo que hace, no se le cuenta lo que hace por gracia, se le cuenta por deuda. Dice Pablo que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, y por tanto es por la fe, para que toda la gloria sea de Dios y no de los hombres. Entonces, para justificar su posición, el rabino Pablo cita el ejemplo de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó, fe primero, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, la justicia no la consiguió Abraham. La justicia de estar o ponerse bien con Dios no lo consiguió Abraham guardando mandamientos, sino que lo consiguió por la fe, porque escrito está: le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Por lo tanto, afirma Pablo de Tarso, el justo vivirá por la fe, y entonces se une en el dictamen establecido por el profeta Habacuc. Ahora viene Jacobo, hermano de sangre de Yeshua, y nos dice: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Lo interesante es que para demostrar sus palabras, Jacobo acude al mismo personaje a quien acudió Pablo de Tarso para demostrar que la fe viene primero. Hay que recordar que Pablo acude a Abraham para demostrar que la fe viene primero, y ahora viene Jacobo y usa a Abraham para demostrar que la acción viene primero que la fe. Dice Jacobo: ¡qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Santiago 2:20. No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo, y no lo que creyó solamente, sino por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. En otras palabras, cuando una persona hace lo que está supuesto hacer, eso evidencia que tienes fe. Pero si alguien tiene fe, pero no tiene obras, revela que no tiene realmente fe. Y para afirmar más su caso, Jacobo, llamado Santiago, dice: los demonios también creen y tiemblan. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, los demonios también creen y tiemblan. Pero su fe no les sirve de nada. Santiago 2:19. Así que la justificación es por las obras, y no solamente por la fe. La fe puede servir y perfeccionarse cuando viene envuelto en obras. Esa es la posición del hermano de Yeshua, y para confirmar más su caso, Jacobo toma otra figura más del Israel bíblico antiguo, la prostituta Rahá. Rahá fue la prostituta, la ramera, en la historia de los comandos secretos
que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra de Israel. Dice Jacobo, el hermano de Yeshua, que la prostituta Rajá fue declarada justa, no porque creyera nada, sino por la acción benéfica que hizo a favor de los espías cuando los escondió y luego los ayudó a huir por otro camino y los protegió de los matones cananeos que los andaban buscando para asesinarlos. Y en ese contexto dice Jacobo, la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, las obras vienen antes que la fe, y la fe se perfecciona cuando hay obras de por medio. Menos que eso no sirve. Y esa es la escuela o el pensamiento de Jacobo, llamado Santiago, el hermano de sangre de Yeshua. Una discusión similar se va a levantar después entre los sabios talmudistas que discutieron sobre qué es más importante, el hacer o el estudiar Torá. ¿Qué es más importante, el hacer o el aprender Torá? ¿Qué es lo más importante? Los sabios talmúdicos notaron que muchas veces en la Torá se menciona «y lo hizo», «y lo hicieron», o todo lo que el Eterno ha dicho, haremos, especialmente con la parashá que antes mencionamos en lo relacionado con la construcción del Mishkan. Constantemente se dice «Él hizo», y así lo hicieron los hijos de Israel, etc. Entonces, analizando esto, el Talmud, en el tratado Berajot, hace una pregunta, y esta es la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Aprender a hacer? La respuesta que nos ofrece allí, en el tratado Berajot, dice que lo más importante es aprender. Lo más importante es aprender porque me va a llevar a hacer. Y pareciera muy lógico, y pareciera muy obvio, pero no es tan obvio, porque para otros sabios, hacer es más importante que aprender. ¿Cómo se aprende? Aprendemos discutiendo los temas. Aprendemos repasando los temas. Uno aprende memorizándolos, analizándolos, reflexionando sobre ellos y luego se lleva a la práctica. Por tanto, los sabios del Talmud, en el tratado Berajot, afirman que lo más importante es discutir un asunto, aprenderlo bien, y entonces eso nos va a llevar a la acción correcta. Sin embargo, los sabios de la Mishnah, previo al Talmud, nos dicen otra cosa. Por ejemplo, la Mishnah, en Pirkei Avot, dice: lo principal no es la discusión. En otras palabras, lo principal no es aprender, lo principal no es la discusión, lo principal es la acción. Entonces, tenemos dos escuelas aquí también. La escuela representada en el tratado Berajot, que dice aprender precede a la acción, y la escuela de la Mishnah, en Pirkei Avot, que dice la acción
precede al estudio, es decir, a la discusión del tema. Ahora bien, Shimon Bar Yochai, el más grande rabino de su tiempo, enseñó que el estudio precede a la acción y dijo más: no estudiar Torá equivale a separar a una mujer de su esposo, porque el marido provee para su mujer la comida, la vestimenta, la relación marital. Sin embargo, enseña el rabino Bar Yochai que incluso está permitido a un judío abstenerse de la relación marital con su esposa durante la semana con el fin de estudiar Torá, porque eso le favorece a él la unión con la Shejiná, y esa unión es lo más importante. En otras palabras, para el rabino Bar Yochai, la Shejiná, la presencia divina en tu vida, se rectifica mediante el estudio de la Torá, más que cualquier otro mandamiento. La enseñanza del rabino Bar Yochai es clarísima y se puede resumir así: el estudio de la Torá es el mandamiento más importante. El estudio de la Torá es el núcleo de toda la Torá, porque el estudio te conduce a la acción, a la obra, y así cumplir todos los mandamientos. Dice el rabino Bar Yochai: quien no estudia Torá no cumple la Torá. Entonces, si Talmud Torá, es decir, el estudio de la Torá, es tan grande que equivale a todos los mandamientos, ¿cómo puede considerarse el hacer más grande que el estudiar, como dice el tratado Pirkei Avot? En otras palabras, ¿cómo reconciliar a Moisés con Habacuc? ¿Cómo reconciliar a Moisés y a Yeshua con Habacuc y Pablo de Tarso? O para hacerlo más completo aún, ¿cómo reconciliar a estos tres gigantes de Israel, Moshe Rabenu, Moisés, Yeshua y a Jacobo, que ponen la acción primero y la fe después, con otros tres grandes, Habacuc, Pablo de Tarso y el escritor de la Carta de los Hebreos, que ponen la fe y por extensión el análisis intelectual de las cosas primero o antes que la acción? ¿Cómo reconciliamos esto? La respuesta que da el Talmud a estas posiciones opuestas es muy interesante. Por ejemplo, los sabios talmúdicos discutían la posición de dos grandes gigantes de Torá que existieron, una generación previa a Yeshua, que se llamaron Shammai y Hillel, y ya hablamos de ellos en otra serie documental. Shammai y Hillel estaban en desacuerdo casi en todo, y eran dos grandes maestros de Torá. Solamente el Talmud registra 350 discusiones halágicas donde no estaban de acuerdo. Lo que Shammai permitía, Hillel lo prohibía, y lo que Hillel permitía, Shammai lo prohibía. ¿Cómo es posible que Shammai esté en lo cierto y que haya sido dirigido por el Espíritu de Santidad o Espíritu Santo en un asunto y al mismo tiempo sobre el mismo asunto otro gigante, Hillel, guiado también por el Espíritu de Santidad, diga otra cosa totalmente contraria? ¿Cómo reconciliamos eso? ¿Cómo reconciliamos que Moisés diga: el que hace estas cosas vivirá por ellas,
y luego venga el profeta Habacuc y diga: el que crea vivirá por ellas, porque el justo vivirá por la fe. ¿Cómo reconciliamos esto? Sobre el tema de las contradicciones entre Shammai y Hillel, la respuesta que dieron los sabios del Talmud es muy interesante. El dictamen está clarísimo. La respuesta es: ambas son palabras del Dios viviente. Pero ¿cómo pueden ser ambas si son totalmente opuestas? ¿Cómo se explica esto en el judaísmo? La respuesta es que la Torá tiene 70 rostros. En otras palabras, dependiendo del contexto, es como se aplica la ley. Las palabras de Hillel y los dictámenes de Hillel se aplican en esta edad presente, donde hay tanta debilidad humana, y por ello los dictámenes de Hillel son tan generosos. Las palabras del rabino Shammai se van a aplicar en el contexto de la edad mesiánica, cuando estaremos libres del Yetzer Hará, la mala inclinación, y entonces podremos hacer las cosas estrictamente como manda la ley, y por eso sus dictámenes son tan exigentes. Entonces, el contexto determina cómo y qué ley se aplica. Quiere decir, un contexto fue el de Moisés, y por lo tanto, el que haga estas cosas, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Y otro contexto fue el de Pablo de Tarso. Si tú crees en tu corazón que Yeshua es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos al tercer día, vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. En el contexto de la esterilidad de Sara, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el contexto de la aquedá, de la atadura de Isaac, y vio Dios lo que hizo a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo, porque esto es sumamente importante. En el judaísmo, para un creyente, cuando hay ciertas cosas que tú debes hacer y cuando hay ciertas cosas que tú puedes hacer, la acción precede a la fe, y la fe se perfecciona en la acción. Pero cuando hay ciertas cosas que ya tú no puedes hacer porque están más allá de tu capacidad para hacer, entonces la fe precede a la acción y entonces la fe es perfeccionada en ella misma. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Génesis 15:5. Abraham no podía contar las estrellas. Era imposible contarlas para merecer tener un hijo. Por tanto, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, le contó la fe en la promesa como si realmente hubiera podido contar cuántas estrellas había.
y como no podía contarlas, le creyó a Dios, y Dios le dijo: para mí las contaste, y le contó por justicia. Pero en el caso de la aquedá, de la atadura de Isaac, Abraham sí podía hacerlo, y lo hizo, y entonces su acción le fue contado por justicia. Cuando Pablo de Tarso dice: con el corazón se cree para justicia, en Romanos 10:10, lo está haciendo en un contexto para los no judíos, que no tienen pacto, que no tienen promesas, que no tienen al Dios de Israel, y que estaban privados de estos mandamientos. Pero desde esa perspectiva, cuando no hay algo que podamos hacer, la fe se nos cuenta por justicia. En el caso del judío o del israelí, que tiene pactos y que tiene mandamientos, su acción le es contado por justicia. Por lo tanto, dice el rabino Pablo: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los justos ante Dios. Es decir, los hacedores de la ley, los que cumplen la ley, serán justificados, como podemos ver en Romanos 2:13. Y de ahí se explica la aparente contradicción del mismo Pablo con otras afirmaciones, y el por qué Yeshua dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Lucas 5:32, Marcos 2:17, Mateo 9:13. Es decir, Yeshua decía que no vino a por los que cumplen la ley, que no requerían hacer arrepentimiento, sino que vino a llamar a los que estaban perdidos y constantemente violando la Torá, para que hicieran arrepentimiento. Entonces, no significa que Yeshua sea apropiado para unos y no para otros, pero explica el orden de los mandamientos en el contexto apropiado para que se pueda definir qué mandamientos se pueden o no aplicar. Así que cuando el Talmud afirma: ambas son palabras del Dios viviente, nos está dando una de las claves más poderosas y más inteligentes para tratar con el tema de las aparentes contradicciones de la Torá y entre los grandes maestros de Torá. Por tanto, Moisés tiene la razón y Habacuc tiene la razón. Ambos son palabras del Dios viviente. ¿Cuál es la clave? La clave radica en comprender lo siguiente. Cuando se trata de mandamientos que podemos hacer, la acción precede a la discusión. Y cuando se trata de mandamientos que están más allá de nuestra capacidad para hacer, entonces la fe precede a la acción. Es decir, habrá momentos cuando estudiar Torá es más importante, como dicen los sabios del Talmud, y habrá momentos cuando lo más importante es la acción, como expresa Pirkei Avot. Hay momentos donde lo más importante es la oración, pero hay momentos donde lo más importante es la acción. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo, los egipcios venían por atrás, porque el faraón cambió sus pensamientos y los quería llevar otra vez a la esclavitud. Y Moisés no sabe qué hacer y va a Dios y le dice: ¿qué hago?
¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Éxodo 14:15. En otras palabras, ¿cómo os ponéis a orar? Avanzad. Es decir, hay momentos en la vida que no puedes orar, tienes que hacer. Pero hay momentos en que tienes que hablar, orar y después hacer. Vamos a ver un caso práctico y que cada uno decida por sí mismo qué es lo más importante en ese contexto. Si discutir, analizar y estudiar un mandamiento o hacerlo. Vamos a verlo. Imaginemos el entorno de un padre anciano que está muy débil y tiene sed. El padre anciano, con su voz debilitada, en su lecho, llama a sus hijos, que están en otra habitación, y dice: ¿alguien puede traerme un vaso de agua? ¿Qué hicieron los hijos? Empiezan a discutir. El hijo mayor está listo para entrar en acción, pero sus dos hermanos lo desafían y le dicen: ¿por qué deberías tú tener el honor de llevarle un vaso de agua a papá? Y él le responde: porque yo soy el mayor y tengo por lo tanto ese honor. Los otros dos discuten para encontrar una manera más justa de decidir. Mientras tanto, el padre vuelve a pedir un vaso de agua. ¿Alguien me puede traer un vaso de agua? Y mientras los hermanos siguen analizando el asunto, los dos más jóvenes proponen que el mandamiento, el honor de llevarle un vaso de agua a papá, sea subastada, como se hace en una sinagoga para leer del Sefer Torah en las grandes festividades. Los hermanos están peleándose para tener ese honor de llevarle un vaso de agua a su padre y deciden hacer una subasta, una licitación por el honor de llevarle el vaso de agua a su padre, porque es un mandamiento honrar a los padres. Y finalmente, el hijo del medio se ganó el honor, ganó la subasta, y los demás no pudieron competir con él. Entonces el hijo que ganó se dijo: si yo me ganara un honor para leer en Yom Kippur, yo no me lo quedaría y compartiría ese honor, se lo daría a alguien que realmente se lo merezca. Es decir, si estuviera en la sinagoga y se ganó ese honor, le diría: papá, te paso el honor, levántate y busca tú el vaso de agua. Por supuesto, la analogía es absurda. Es absurda, pero su absurdidad ilustra que todo lo que se habla, discute y se analiza en el mundo no sustituye la acción correcta cuando nos encontramos en el contexto correcto. Hay que observar algo importante en el caso de las instrucciones que le dio Dios a Moisés, que vimos al comienzo, en referencia a la parashá Vayakhel. Las instrucciones de construir el Mishkan vinieron después del pecado del becerro de oro. En otras palabras, si no hubiese ocurrido el pecado del becerro de oro, Dios nunca hubiera mandado la construcción del Mishkan, ni hubiera mandado sacrificios. El Mishkan ocurre después del pecado del becerro de oro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que construir el Mishkan, construir la tienda de Dios en el desierto, era un aspecto del proceso de rectificación nacional para corregir el horrible pecado del becerro de oro. De aquí surge entonces un veredicto en el judaísmo. Si algo hiciste mal, y prestemos atención,
Si algo hiciste mal, será por medio de algo que hagas bien, lo que rectifique lo que hiciste mal. Por ejemplo, Lashon Hara. Si tú hablas mal o con malas o falsa información contra una persona, la corrección tiene que venir por medio de Lashon Hatov. Confesar a Dios y empezar a hablar bien de esa persona. Pero si le robaste algo a alguien, la rectificación no viene simplemente por la confesión. La rectificación viene cuando le devuelvas lo que le robaste. Es decir, si robas, te arrepentiste, pero no se devuelve lo robado, no sirve. No hay rectificación. Si le robaste algo a alguien, la rectificación no viene simplemente por la confesión. La rectificación va a venir cuando le devuelvas a esa persona lo que tú le robaste. Así lo entendió Mardochai, cuando le dijo a su gente: si yo he defraudado a alguno, se lo devuelvo con el 25% de interés por encima. Y cuando Yeshua oyó que estaba listo, actuar. Así dijo: hoy ha llegado Ha Yeshua, la salvación, a esta casa. Los hijos de Israel pecaron haciendo un becerro de oro. Por tanto, su corrección requería que hicieran algo para rectificar ese pecado, y entonces Dios le dio la oportunidad de construir el Mishkan. La construcción del tabernáculo era la manera de rectificar el pecado de la construcción del becerro de oro. Esto que estamos estudiando se puede comparar con un cheque sin fondos. Y esto ilustra una gran verdad. ¿Cuál es la verdad? Las acciones son como el dinero que podamos tener en el banco. Y nuestras palabras son los cheques que podemos escribir. Si cuando entregamos un cheque o un pagaré y no tenemos suficientes fondos en el banco va a rechazar y devolver el pagaré o el cheque. Y la analogía es que tus palabras serán tan valiosas según sean los fondos que tengas en el banco. En otras palabras, a menos que lo que tú digas esté respaldado por la acción, se vuelve estéril, vacío, sin mayor sentido. ¿Cómo demuestras que amas a tu cónyuge o a tus hijos o a tus padres? ¿Cómo? Pues atendiendo sus necesidades, dándole cariño, atendiendo sus ruegos. Lo mismo para los padres con los hijos, lo mismo los hijos con los padres, y lo mismo los amigos con los amigos, y de la misma manera nosotros con Dios. Porque así hace Dios con nosotros. ¿Cómo le demostramos a Dios que lo amamos? ¿Hablando de Él o haciendo lo que Él mandó? Es decir, tus acciones, tus hechos, son tu dinero en el banco. Y tus palabras son los cheques. Y es importante emitir el cheque siempre y cuando tenga respaldo económico en el banco. Y en la teología judía, los milagros suceden cuando, según la analogía que presentamos, tú tienes dinero en el banco. Es decir, puede ocurrir ayuda del cielo si tenemos acciones, hechos realizados en nuestras vidas. Y por eso se explica
que muchos milagros no vienen a nuestras vidas porque de enviarlos, Dios nos pondría en números rojos. Y eso nos pondría en una posición peor todavía. Un milagro viene cuando hay acciones detrás de donde se puede tomar para que el milagro ocurra. Y eso explica lo que ocurrió con un centurión romano en Israel en los días de Yeshua, que tiene un serio problema en su casa. Alguien que él amaba mucho estaba enfermo y le manda un recado a Yeshua: por favor, sánalo. ¿Y qué dijeron los discípulos? Hazle ese milagro porque nos hizo una sinagoga. Y Yeshua lo sanó, como se puede comprobar en Mateo 8, 5-13. ¿Y por qué ocurrió? Porque el milagro pudo tomar de la energía que estaba en la acción que había hecho para que se consumara en la vida de él. Entonces, ¿podemos emitir cheques? Sí, pero asegúrate que tenga respaldo en el banco. Emitir cheques a sabiendas de que no tienes dinero en el banco solo para salir del paso es una grave transgresión de la ley. Cuando pecamos contra una persona, y escuchen esto bien, cuando pecamos contra una persona, dañamos la confianza mutua. El pecado del becerro de oro fue una ruptura en la confianza mutua entre Dios e Israel, Israel a Dios. Y la confianza no se reconstruye rápidamente. Requiere tiempo, con acciones que van reconstruyendo esa confianza. No puede ser exigido o esperar algo rápidamente. La mayor prueba de que el arrepentimiento de los hijos de Israel por el pecado del becerro de oro fue sincero se demuestra en su disposición de construir el Mishkan en el desierto. Así que viene el arrepentimiento, pero tiene que ir el fruto digno del arrepentimiento, es decir, la acción correspondiente. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que ordenó hacer el Eterno. Shemot, Éxodo capítulo 35:1. Lo que significa esto es que la acción viene primero cuando el contexto lo exige y cuando está en nuestra capacidad humana para hacerlo. En el momento que haya algo que tú no puedas hacer por ti mismo, entonces la fe viene primero, en ese contexto. Y cuando la fe viene primero, en ese contexto, que tú no puedes hacer, tu fe te es contada por justicia. ¿Cómo aplica esto en el caso de Yeshua? En el caso de Yeshua, el contexto exige que en cuanto a Yeshua, la fe tome precedencia sobre la acción y por tanto las palabras de Habacuc, el profeta judío, vienen a nuestro favor para decirnos: el justo vivirá por la fe. ¿Por qué? Porque Yeshua, y presten atención, Yeshua no murió para perdonar el pecado de la Lashon Hará. Yeshua no murió por el chisme que dijiste a tu hermano, o tus padres,
o quien sea. El pecado de Lashon Hará se perdona entre nosotros mismos. No hay que meter a Yeshua en eso, porque Yeshua no murió por eso. El propio Yeshua enseñó: así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Porque si tú no perdonas a tu hermano su ofensa, tampoco Dios va a perdonar las tuyas. Mateo 5, 23, 24. Es decir, si alguien ofende a su hermano y después, a solas, el ofensor se pone a orar, ¿qué creen que le dirá Dios? Dios le va o te va a decir: no vengas a mí, vete a donde esté tu hermano, pídele perdón por haberlo ofendido. Y caso cerrado. No vengas a mí para eso. Pide perdón a esa persona y ya está. Caso cerrado. Y tampoco necesitamos a un Mesías o a Yeshua para eso, porque ninguna de estas cosas fueron las razones reales por las que Yeshua sufrió y murió. Entonces, ¿por qué murió Yeshua? Como ya explicamos en otra serie y de nuevo daremos más claves en esta, Yeshua no murió por ningún tipo de transgresión que tuviese perdón en la ley de Moisés. Y se tiene que entender esto a la perfección, porque es muy importante. Posiblemente estos datos sean los más importantes de todos. Yeshua no murió por ningún tipo de transgresión que tenía perdón según la ley de Moisés. Todo lo que por la ley de Moisés es perdonable, por la ley de Moisés es perdonada. Y todo lo que por la ley de Moisés no es perdonable, por la ley de Moisés nunca podrá ser perdonado. Y esto es tan importante y crucial que muchos pasan por alto cuando estudian estos temas. Hay ciertos tipos de pecado que no tienen perdón en la provisión de expiación anunciada en la ley de Moisés. Por ejemplo, la Torá impone la pena de muerte por una serie de delitos. Estos incluyen, por ejemplo, para un judío, las infracciones rituales como violar el Shabbat, trabajar el sábado, comer en Yom Kippur o trabajar en Yom Kippur son pecados de muerte. O inmoralidad sexual o maldecir a Dios es un pecado de muerte. Pena capital. Asesinato, secuestro, pena capital. Dar un falso testimonio que lleve a una persona a ser ejecutada, pena capital. La Torá incluso establece que cuando hay un hijo descarriado que no hace caso a la disciplina de sus padres, puede llevar la pena capital. También tiene pena capital los sacrificios humanos. Son penados por caret, con el corte del alma en la ley de Moisés, pena capital. Pena capital. Por ejemplo, la idolatría. La idolatría, que es tan sutil que a todos alguna vez caemos en ella.
También los sacrificios humanos, como ofrecer un hijo a un brujo, a un hechicero, o venderle el alma de tu hijo a un brujo o al dios Moloch, en el tiempo antiguo, para apaciguar la ira de los dioses. Todo eso no tiene perdón en la ley de Moisés. La única provisión que tiene la ley de Moisés para estos casos es caret, pena capital. Abraham vivió en una época donde sacrificar a los hijos, a los dioses, quemándolos en un altar, era una práctica muy común y muy difundida. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y luego lo impide, fue, entre otras cosas, para demostrarle que esa práctica era totalmente inaceptable para el Dios a quien él servía. Abraham entendió que el Dios a quien él servía, el Dios que sacaría a su pueblo de sus entrañas, no acepta sacrificios humanos. Por tanto, no hay sacrificios de perdón en la ley de Moisés para el que comete esta transgresión de sacrificios humanos para servir a los dioses como a Moloch en los días de Abraham. La única provisión que tiene la ley de Moisés para estos casos es caret. Caret significa cortar la raíz espiritual de la persona, que no podrá entrar nunca en el mundo por venir. Todo lo que es penado por caret es pena capital en la ley de Moisés y no tiene perdón, no tiene justificación. Y son precisamente estos pecados los que nos impiden entrar al mundo por venir, porque el pago de esos pecados, la muerte, es caret, corte del alma, de su raíz espiritual, condenación perpetua. Estos pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés caen en una categoría especial de pecados llamados en hebreo feshá en singular, en plural feshaim. Cada vez que nos encontramos en la Biblia hebrea feshá o peshá o feshaim o peshaim, es una referencia a esos pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento está escrito, Primera de Juan 5, 14 y 17, donde dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pero eso es para el que comete pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte y por esos no se puede pedir. Cuando hay pecados de muerte, ni siquiera se le puede pedir a Dios. Los sabios antiguos encontraron 36 pecados de muerte que están enumerados según tratado talmúdico llamado Yomá, que son penados por caret, que no pueden ser expiados por ninguna provisión de la ley de Moisés. Ni siquiera en Yom Kippur son perdonados. De hecho,
Yom Kippur no está ni siquiera diseñado para perdonar este tipo de pecados. O sea, no solamente Yom Kippur no los perdona, sino que Yom Kippur no está diseñado para tratar con esos pecados. En Yomá 20 folio A se discute muchísimo sobre esto y se revela, por ejemplo, y aquí hay un punto importante, el nombre Hasatán en hebreo. La gematría de Hasatán en hebreo es 364. Lo cual, según los sabios talmúdicos, es una alusión a los 364 días del año, cuando el Hasatán tiene permiso para acusarte de tus pecados, para acusar a Israel y al mundo de sus pecados. Y estas acusaciones que hace directamente Hasatán son como una sombra negra, muy densa, que obstaculizan que la luz divina se revele en el mundo. Y como el año tiene 365 días, la gematría de Hasatán, que es 364, insinúa entonces que hay un día en el año cuando el Hasatán no tiene permiso para acusarnos, y según los sabios talmúdicos, ese día es Yom Kippur. Es decir, Hasatán no tiene permiso de acusarnos un día al año de nuestros pecados, porque en Yom Kippur van a ser expiados. Pero ¿qué pasa con los pecados que no pueden ser expiados ni siquiera en Yom Kippur? Para esos pecados que no pueden ser expiados en Yom Kippur, el Hasatán tiene permiso para seguir acusándonos y no hay nada que podamos hacer para impedirlo. Por tanto, los pecados del tipo Feshaín, que son los pecados de muerte, no son perdonados ni siquiera en Yom Kippur. En otras palabras, no hay nada que tú puedas hacer para lograr el perdón de esos pecados, ni siquiera en el día del perdón. Nada. Total perdición. Total separación del alma, de Dios. Y no hay nada que podamos hacer para expiar por ellos. ¿Cuál es entonces el único escenario posible para nosotros? El único escenario posible para nosotros es el profeta Habacuc. La fe. Porque cuando hay ciertas cosas que definitivamente no podemos hacer, creerle a Dios es nuestro último recurso. Y cuando así hacemos, Dios nos cuenta esa fe como justicia. Y eso es la fe o creer a Dios, no cualquier patraña que se escucha o se lee por ahí. ¿Y qué es lo que tenemos que creerle a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que creerle a Dios en relación con los pecados de muerte, con los cuales no podemos hacer nada, porque no hay forma de expiarlos? ¿Qué es lo que tenemos que creerle a Dios? Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59 de su profecía, verso 20. Prestemos mucha atención a lo que dice el profeta Isaías. Ubá let Sion, Goel,
Ul Shabé, Pesha. Es decir, Ubalet Sion, vendrá a Sion, Goel, un redentor, Ul Shabé, a los que se arrepientan, Pesha, de los pecados de muerte. Es decir, los que no tienen perdón en la ley de Moisés. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios? La solución de Dios para esos pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés es que enviaría un Goel, un redentor, a Sión, a favor de los que se arrepientan de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. La pregunta es, ¿quién es ese Goel? ¿Quién es ese redentor que se encargará de atender este tipo de transgresión? La respuesta que nosotros te damos es el Mesías sufriente. Ese es el Goel, el Mashiach ben Yosef, el Mesías sacerdotal. Él es ese Goel. Ahora bien, ¿cómo funciona o cuál es la mecánica de esto? La respuesta nos la da otra vez el profeta Isaías en el capítulo 53 de su profecía, cuando hablando del siervo sufriente de Dios, en el capítulo 53, verso 5, dice, Bejú, pero él, Mejolal, herido fue, mi Peshaenu. ¿Pueden verlo? Por nuestras transgresiones. ¿Qué transgresiones? Pesha, Peshaenu. Nuestros pecados castigados por Karet, en la ley de Moisés, que no tienen perdón. Observen bien y prestemos mucha atención, porque de aquí, y este es el núcleo que se desvirtúa todo, tanto en el cristianismo como en el judaísmo rabínico ortodoxo. ¿Qué nos dice Isaías 53? Isaías 53 viene hablando de un siervo de Adonai a quien sus propios líderes de su pueblo no le hacen caso. No lo toman en serio, como aquella otra escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores, Dios la transformó en Rosh Piná, en piedra del ángulo. Isaías 53 está hablando de un siervo sufriente con su rostro desfigurado por los golpes recibidos. Está hablando de un siervo sufriente afligido. Está hablando de un siervo sufriente destrozado. Y está diciéndonos que este sufrimiento no es por algo que él merezca. No es por algo que él haya hecho malo, sino que fue herido por nuestros pecados de muerte. Mi Peshaenu, los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés, y está diciéndonos que por sus heridas recibimos sanidad. Está diciéndonos el profeta que por sus heridas nosotros recibimos sanidad. Está diciéndonos que este siervo sufriente muere voluntariamente como un corbán, como una ofrenda por la culpa, es decir, a favor de los pecados de muerte de su propio pueblo. Está diciéndonos que Dios permite que su siervo sea afligido. De esa manera,
pero que al final lo va a exaltar, mientras que sus sufrimientos en el proceso van a traer perdón y expiación a favor de los que se arrepientan de ese tipo de pecados. La pregunta es, ¿quién es este Goel, este siervo sufriente de Dios? ¿Quién es este siervo sufriente a quien Dios hizo responsable de nuestros pecados de muerte que no tienen provisión de perdón en la ley de Moisés? La respuesta que nosotros te damos es: el Mesías es ese siervo sufriente, Mashiach ben Yosef, el Mesías sacerdotal. El mismo Goel que se nos promete más adelante a favor de los seguidores que se arrepientan de este tipo de pecado, que no tienen perdón ni en Yom Kippur siquiera, como ya hemos explicado. Dios hizo responsable a su siervo sufriente de los pecados de muerte, y esa fue la razón suprema por la cual Yeshua muere y finalmente fue colgado en un madero. Queremos decir que su muerte no fue por algo malo que él haya hecho. Yeshua, conociendo las Escrituras y conocedor de todo esto, él estuvo dispuesto a hacerse responsable delante de Dios por los pecados de muerte. Pero prestemos mucha atención. La muerte de Yeshua no fue un sacrificio humano. Además de que eso está prohibido por Dios, como ya hemos visto. La muerte de Yeshua no fue un sacrificio humano. La muerte de Yeshua fue un martirio, y no podemos confundir eso. Fue un martirio que alguien, voluntariamente y por amor, estuvo dispuesto al sufrimiento más terrible y morir por el honor de Dios, por el honor de su Torá, por el honor de su promesa, para que no caiga a tierra, y al mismo tiempo por amor y sustitución de otro, que no califica, porque es reo de muerte, por haber cometido pecados de muerte. Y eso es lo que aprendemos del profeta Isaías. Ahora viene el profeta Daniel. El profeta Daniel nos revela que la causa de la destrucción de Jerusalén y la causa de nuestros males es precisamente por este tipo de pecados. Daniel 8, versos 12 y 13 dice: Por la rebeldía de nuestro pueblo su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Y escuché entonces que uno de los santos hablaba y otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario? ¿Cuánto más va a durar la rebeldía desoladora de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso purificará el santuario. Observemos que dice: por la rebeldía de mi pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? No era Egipto, no era Roma. El pueblo de Daniel es el pueblo judío. No hay otro pueblo. ¿Y cuál es la rebeldía? Porque dice:
por la rebeldía de nuestro pueblo. ¿Qué dice el texto hebreo? Ve Pashá. ¿Y qué es Pashá? Los pecados de muerte. Luego se preguntó el profeta, ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario? Dice, ¿cuánto más va a durar la rebeldía desoladora? ¿Qué cosa o qué es la rebeldía desoladora? Y cualquiera que sepa hebreo o cualquier persona de Israel que tiene acceso al texto hebreo y que se lo leen como si fuera el periódico, lo pueden ver con sus propios ojos. Ve a Peshá. Eso es lo que dice. Los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. El profeta judío Daniel dice, por la rebeldía de nuestro pueblo. Y el profeta Isaías dice, por la rebelión de mi pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo judío. ¿Y cuál es el pueblo de Isaías? El pueblo judío. ¿Por qué hacemos hincapié en esto que parece más que evidente? ¿Por qué a veces repetimos tanto algunos conceptos hasta hacernos cansinos? Porque no damos puntadas sin hilo. Y sobre este asunto en concreto, en este mundo de la era digital y de la informática, vas a escuchar voces, si no las escuchaste ya, o vas a ver artículos, si no es que los viste ya, o vas a ver comentarios, si no es que los vio ya, que le van a decir que el siervo sufriente de Isaías 53 no es el Mesías, sino que es Israel. Y presten atención porque lo van a decir por ahí, algo así. No, no es eso. Eso es una mala interpretación de ellos. Eso es una mala interpretación que viene de los seguidores de Jesús. Le van a decir que Isaías 53 no es una referencia al Mesías, sino a Israel como siervo sufriente, por cuyos sufrimientos Dios repara el pecado del mundo. Te van a decir eso, pero no vamos a entrar a discutir los detalles, porque esto nos llevaría a varios capítulos y nos saldríamos del tema. Pero solamente queremos recordar una cosa, o revelar una cosa para quien no lo conozca. La inmensa mayoría de los sabios antiguos de Israel siempre, a una sola voz, han identificado este siervo sufriente de Isaías 53 con el Mesías sufriente. Siempre. Y siempre es siempre. También es cierto que otros sabios han identificado Isaías 53 con Israel, como lo hiciera, por ejemplo, el judío Trifo en el siglo III, o como lo hiciera Rashi en la Edad Media. Es cierto, pero cuando tú miras el contexto de esas explicaciones de Isaías 53 como referencia a Israel y no al Mesías, en el caso de Trifo o en el caso de Rashi, te darás cuenta que lo hacen en un contexto apologético, no exegético, sino apologético. Pero cuando tú te enfocas en las interpretaciones exegéticas, sin el paradigma del cristianismo histórico asomándose por detrás, todos los grandes sabios judíos
A una voz han identificado siempre a Isaías 53 con el Mesías en su rol de siervo sufriente. Siempre y siempre es siempre. Y vamos a dar un ejemplo que esperamos que sea suficiente. En primer lugar, el Midrash Tanhuma, en la Parashat Toldot. Y las pruebas que vamos a mostrar son verificables. Son fuentes que cualquiera puede verificar. El Midrash Tanhuma, en la Parashat Toldot, dice hablando de Zacarías 4:7: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Eso se refiere al rey Mesías, hablando de Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Esto se refiere al rey Mesías. ¿Y por qué lo llama la gran montaña? Porque él, el Mesías, porque él es más grande que los patriarcas. Es decir, el Mesías es más grande que los patriarcas. Y dice: mi siervo será alto y levantado y puesto muy en alto. Y aquí viene lo importante. Fíjense bien. Mi siervo será alto y levantado y puesto muy en alto. ¿Dónde se dice eso? ¿Que mi siervo será exaltado y puesto muy en alto? En Isaías. Y una vez identificado al Mesías con Isaías 53, continúa el Midrash diciendo que el Mesías será más grande que Abraham, será más grande que Moshe, y que será levantado más alto aún que los ángeles ministeriales. Y dice: ¿de quién sale? ¿De quién sale ese Mesías, ese gran monte? Responde el Midrash: sale de David. Sale de David. Ahora bien, el Midrash Tanhuma no es el Nuevo Testamento. El Midrash Tanhuma es un documento judío que nada tiene que ver con el Nuevo Testamento, y sin embargo afirma que el siervo de Isaías 53 es el Mesías, que será exaltado más alto que Moisés, más alto que los patriarcas e incluso que los ángeles. Les vamos a dar otro ejemplo, el Talmud babilónico. ¿Qué dice el Talmud babilónico de Isaías 53? ¿Con quién identifica el Talmud babilónico al siervo de Isaías 53? En el tratado talmúdico Sanedrín, el folio 98b dice: el Mesías, ¿cuál es su nombre? Los rabinos dicen: el leproso. Los de la casa de Rabí dice: el enfermo, como está escrito: ciertamente él ha llevado nuestras enfermedades. ¿Y dónde está escrito eso? En Isaías 53. Es decir, hay rabinos en los días talmúdicos que afirmaban que el Mesías es el siervo sufriente en Isaías 53, que lleva nuestras enfermedades. Porque esa frase, ciertamente Él ha llevado nuestras enfermedades, solo se encuentra en un lugar, y es en Isaías 53. Hemos presentado 2 testigos, pero les vamos a traer otro testigo más, el Targum de Jonathan ben Uziel.
El Targum, que es la traducción aramea y concretamente de este capítulo, que es atribuida al rabino Jonatán ben Uziel, un discípulo de Hillel que vivió al comienzo del siglo II, comienza su versión aramea del texto hebreo de Isaías 53 de la siguiente manera. Pero antes vamos a aclarar algo. Un Targum es una traducción al arameo del hebreo para explicar en arameo de quién se está hablando realmente en el hebreo. Ahora observemos cómo el Targum Jonatán ben Uziel traduce de Isaías. He aquí mi siervo, el Mesías prosperará. Isaías no dice eso. Isaías dice, he aquí mi siervo, pero lo deja así, escondido. No menciona quién es. El texto arameo de Isaías, escrito por Jonatán ben Uziel, revela un secreto que este rabino tenía, que ese siervo sufriente no es otro que el Mesías, y por eso traduce, he aquí mi siervo, el Mesías prosperará. Es decir, lo traduce sin contemplaciones y para que no haya duda. Está clarísimo que para Jonatán ben Uziel, que fue uno de los 80 Tanaín que estudió con Hillel el Viejo, autor según se cree del Targum Jonatán, identifica al siervo de Isaías 53 claramente como el Mesías. Hemos traído 3 testigos dentro del judaísmo que identifican a Isaías 53 con el Mesías y no con Israel. Pero vamos a traer otro testigo más. En el libro de Ruth, capítulo 2, verso 14, dice, a la hora de comer, Boaz le dijo, ven acá, siéntate, toma tu pan y moja tu bocado en el vinagre. Eso se lo dijo Boaz a Ruth. Los sabios antiguos se preguntaron si acaso detrás del significado literal de este texto había algo más escondido. Claro, cuando Boaz dice ven acá, en su sentido peshat, en su sentido literal, es Ruth, por supuesto. Pero ¿qué tal si hay otro sentido? ¿Qué tal si se está hablando de otra persona alusivamente? El Midrash Rabá sobre Ruth 2.14 dice esto. Está hablando del Mesías. Está hablando del Mesías, en otras palabras, a nivel primario y literal. Se está hablando de Ruth, pero en sentido drash, que es mucho más profundo, se está hablando del rey Mesías. ¿Qué significa esto? Dice el Midrash que cuando nosotros leemos Ruth 2.14, donde dice acércate, eso significa que se le está diciendo al Mesías acércate al trono. Y cuando Ruth 2.14 dice sumerge tu bocado en vinagre, se refiere a los castigos que va a recibir el Mesías. Y para probarlo, el Midrash dice entonces, como está escrito, Él fue herido por nuestras transgresiones y magullado por nuestras injusticias. ¿Y dónde está escrito que Él fue herido por nuestras transgresiones? En Isaías 53. Así que queda más que demostrado por los propios sabios judíos antiguos, antes que Rashi, que todos ellos, a una voz,
identificaron a Isaías 53 con el Mesías, y esa es nuestra línea con ellos. En otras palabras, Dios hizo responsable al Mesías sufriente de nuestros pecados de muerte que no tienen perdón en la ley de Moisés. Y no hay nada que nadie pueda hacer con eso. ¿Y cuál es la clave para actuar cuando nada podemos? No es Moisés, es Habacuc, es la fe, es la emuná. En otras palabras, cuando ciertas cosas están más allá de nuestra capacidad humana para hacer, ¿qué es lo que tiene que entrar en acción? La fe. ¿Y qué es la fe? La fe es cuando le creemos a Dios. Y esa fe nos es contada por justicia, exactamente como sucedió con Abraham. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. ¿Y qué es lo que tienes que creerle a Dios para que te sea contado con justicia en relación con tus pecados de muerte? ¿Qué es lo que tiene que creerle a Dios? Lo que venimos diciendo desde el principio, que bajo la óptica del judaísmo de los nazarenos, y si se es creyente, lo que tienes es que creerle a Dios en relación a los pecados de muerte, que no tienen perdón en la ley de Moisés. Es que el Mesías, su Mesías, es el Goel, el Redentor anunciado por Dios a través de los profetas, para sanar tus heridas de muerte, para expiar tus pecados de muerte, para perdonarte de aquellos pecados que no tienen provisión de perdón en la ley de Moisés, y cuando tú le crees a Dios y cuando tú aceptas que ese Goel, ese siervo sufriente, es la provisión de Dios para perdonar el pecado de todo el mundo, y le crees a Dios con un corazón arrepentido, tu fe en Dios te es contado por justicia. Dios entregó las instrucciones del Mishkan para dar a los hijos de Israel la oportunidad de rectificar su conducta en lo relacionado con el grave pecado del becerro de oro. Por tanto, cuando se trata de mandamientos que podemos hacer, la acción precede a la discusión. Pero cuando se trata de mandamientos que están más allá de nuestra capacidad de hacer, entonces la fe precede a la acción. Quiere decir que habrá momentos cuando estudiar Torá es lo más importante, como dicen los sabios del Talmud, y habrá momentos cuando lo más importante es la acción, como dicen los sabios de Pirkei Avot. En el caso de los pecados de muerte, de todo aquello que por la ley de Moisés no te puede justificar, a través de la provisión de Dios, que su Mesías, es justificado todo aquel que se acerca a Dios con fe. ¿Y cuál es la participación de un creyente en este proceso según la teología judía? Primero, teshuvá, arrepentimiento. Lo primero es arrepentimiento. Aceptar responsabilidad por tus errores. Aceptar responsabilidad por mis faltas, por mis transgresiones, y no andar buscando chivos expiatorios o echándole la culpa a los demás. Yo soy el responsable,
me equivoqué y con ese mal violé el pacto, violé la Torá, violé el Brit, dañé el honor de Dios. Lo siento, me duele en el alma. Estoy arrepentido, no quiero volver a hacer eso, me da vergüenza. Profundo dolor por haber hecho eso. Oh Dios, te pido perdón. Y eso es lo primero. Escrito está: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, hasta que dije: confesaré a Hashem mis transgresiones, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32, 3, 5. Y lo segundo, la fe, la emuná, porque el justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. Que es creerle a Dios, que tomó tus pecados de muerte y los transfirió a su siervo justo, quien se hizo responsable de ellos ante Dios y murió santificando el honor de Dios, santificando la palabra de Dios, santificando la promesa de Dios, de que un Goel vendría a Sión, a favor de los que se arrepientan de los pecados de muerte, intencionalmente cometidos. Y cuando estas dos cosas están presentes, entonces el uno y único Dios de Israel, Todopoderoso, el único que puede perdonar estos pecados, entra en acción y cumple su promesa y te extiende la absolución de tus pecados. Entonces, y como dijimos al comienzo de este capítulo, se puede ser salvo por las obras de la ley o tan solo por la gracia salvadora del Hijo de Dios. Y quedó claro, por ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque Jesús no salva nada. Yeshua no salva a nada ni a nadie. La respuesta es, como ya dijimos, que la clave radica en comprender que cuando se trata de mandamientos que podemos hacer, la acción precede a la discusión. Y cuando se trata de mandamientos que están más allá de nuestra capacidad para hacer, entonces la fe precede a la acción. Y respecto a si Jesús o Yeshua salva por gracia, no es por él mismo por quien obtenemos perdón, sino que el perdón es de Dios. Yeshua no salva a nada ni a nadie, sino que el perdón es de Dios, que por los méritos de su Goel, su Redentor, su Mediador, los pecados mortales del mundo son puestos en él, y por sus méritos, Dios nos perdona. Ahora bien, gran parte del judaísmo proclama en voz viva que no hace falta un mediador entre Dios y los hombres. Y el cristianismo nos dice que con la muerte de Jesús ya quedan perdonados todos los pecados, cosa que ya analizamos con gran detalle para ver que no fue así, sino solo por los pecados de muerte, que no tienen expiación en la ley de Moisés. Entonces, ¿se puede orar a Yeshua?
Porque si Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres, parece que tiene sentido orarle y pedirle a Yeshua para que le diga a Dios. ¿Qué dice el judaísmo sobre esto? ¿Hace falta un mediador para perdonar nuestros pecados? Vamos a analizar todo con gran detalle. Vamos a ver qué dice la Torá, si es que nos dice algo, sobre ese mediador entre Dios y los hombres. Pero eso será en el siguiente capítulo de la historia detrás del Mesías.